A continuación vamos a resolver un problema de momento de fuerza o torque y plantea lo siguiente. Calcule el valor del peso que se debe aplicar para que la barra quede en equilibrio y determinar el valor de la tensión en la cuerda que sujeta a la barra si el peso de esta es despreciable. Es decir, no tomamos en cuenta el peso de la barra y aquí está el peso que vamos a encontrar, que le podemos denominar peso 1, y nos presenta el otro peso que es de 50 newton. Entonces se nos pide que encontremos el peso, le vamos a denominar peso 1. Este peso es desconocido y nos pide calcular la tensión de la cuerda, es decir, cuánto vale el valor numérico, la magnitud de la tensión. Las distancias son 3 metros de la cuerda hacia el extremo donde está el peso 1, 3 metros, y de la cuerda hacia donde está el peso 2, 6 metros. En total, toda la barra mide 9 metros. Entonces, lo primero que hacemos es plantear el diagrama de cuerpo libre, donde ponemos los vectores. Tenemos los vectores peso 1 y peso 2, que es de 50 newton, y lo que es la tensión de la cuerda, que es el siguiente vector. Vemos que el peso 1 y el peso 2 son fuerzas que están cayendo, por lo tanto son fuerzas negativas. En cambio, la tensión es una fuerza positiva porque está dirigida hacia arriba. Entonces podemos aplicar la primera condición del equilibrio, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas, en este caso en la componente Y, va a ser igual a 0. Y las fuerzas son peso 1, peso 2 y la tensión. Pero tenemos que la tensión es positiva porque está dirigida hacia arriba, pero peso 1 es negativa, menos peso 1 menos peso 2 también es negativa. Todo esto lo igualamos a 0. Significa que al despejar la tensión, peso 1 y peso 2 pasan a sumar. Entonces peso 1 más peso 2, ya tenemos peso 2 que es 50 newton. Entonces solo falta encontrar peso 1 para luego sumar y obtener el valor de la tensión. Entonces ya tenemos lista esta fórmula. Una vez que encontremos peso 1, solo sumamos y obtenemos la tensión. Entonces, para encontrar el peso 1, es decir, este peso, esta fuerza que está acá, vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio, que dice que la sumatoria de todos los momentos es igual a 0. Recordemos que para encontrar un momento tenemos esta formulita que dice que un momento de fuerza o torque es igual a la fuerza por la distancia perpendicular o bien la distancia multiplicada por el seno del ángulo. En este caso, si analizamos el diagrama de cuerpo libre, vemos que nos imaginamos una rotación seleccionando como eje de rotación este punto. Entonces vemos que haría una rotación completa de un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, seno de 90 sería 1 y la fórmula pues nos quedaría únicamente así. Momento va a ser igual a fuerza por distancia, puesto que el ángulo sería de 90. Entonces, como lo planteé, en este caso seleccionamos como eje de rotación este punto porque es más cómodo. Entonces aquí tenemos una distancia de 3 metros y aquí una de 6 metros. Entonces los momentos serían el peso 2, que sería 50 newton, por la distancia perpendicular, que sería 6, pero sería negativo porque la rotación que haría, si nos imaginamos que este peso, esta fuerza tuviera libertad para girar, estaría haciendo una rotación a favor de las agujas del reloj. Por lo tanto, es negativo. Entonces decimos que menos 50 newton lo multiplicamos por 6 metros. Cerramos paréntesis. Más. Entonces vemos que peso 1
haría una rotación hacia abajo. Entonces si le damos libertad para que gire, giraría de esta forma y giraría en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este torque es positivo. Entonces tenemos que P sub 1 lo multiplicamos por 3 metros. Todo esto efectivamente lo igualamos a 0. Entonces si multiplicamos menos 50 por 6, eso nos da menos 300. Menos 300 newton por metro. Más P1 por 3 metros. Eso igual a 0. Entonces, despejando P sub 1, bueno, vamos a poner la ecuación completa. P1 por 3 metros, igual, pasamos este número con signo positivo al otro lado. Y nos queda 300 newton por metro. Despejando P1 o P sub 1, nos queda que el 3 pasaría a dividir a 300 newton por metro. Y significa que P sub 1 es igual a 100 newton. Simplificamos aquí metro con metro y nos queda que P sub 1 es igual, en este caso, a 100 newton. Entonces hemos encontrado el valor de P sub 1, el cual equivale a 100 newton. Entonces regresamos nuevamente a la fórmula que habíamos deducido con la primera condición y reemplazamos. Entonces la tensión va a ser igual. Como P sub 1 vale 100 newton, entonces ponemos acá 100 newton y sumamos con la otra fuerza que equivale a 50 newton. Eso significa que la tensión que ejerce esta cuerda es igual a 150 newton. Y esa es la manera más práctica para resolver este ejercicio o este problema.